around it. I mean, does it fit your finger? Oh, yes, it fits perfect. Daddy, I bet you made me the happiest girl in the world. I don't know what you do, honey, unless you use Novocaine in your lipstick. Muy pocos actores llegan a la cumbre de Hollywood, y de quienes lo logran, una minoría llega a convertirse en leyenda. Lo cierto es que muchas veces el estado de leyenda puede llegar luego de la muerte, sobre todo si es una muerte temprana, que nos pone a pensar en lo corta que puede ser la vida. En el video de hoy vamos a conocer a 42 actores que murieron demasiado jóvenes. ¿Quieres ver de quién estamos hablando? No te pierdas ningún detalle del video. Judy Garland. La protagonista de El Mago de Oz estaba arruinada, tremendamente envejecida por sus adicciones, Hacienda la perseguía y de haber sido la estrella más grande del mundo, en aquellos momentos tenía que cantar en locales pequeños mientras la gente cenaba. Su quinto marido, el músico y empresario Mickey Deans, la encontró muerta a los 47 mientras estaba sentada en el retrete de su hogar. Se barajó el suicidio y también una sobredosis accidental de barbitúricos, la cual fue oficialmente la causa de su fallecimiento. Montgomery Clift. Montgomery Clift interpretó personajes atormentados, melancólicos y sensibles, asentando en los años 50 un nuevo modelo de actor sensible y vulnerable, pero también rebelde y seductor. Clift tuvo un accidente de coche que cambiaría su vida para siempre. Lo afectó no solo a nivel físico, sino psicológico, y nunca volvió a ser el mismo. Su último filme fue Vidas Rebeldes, luego del cual su cuerpo fue encontrado en su apartamento de Nueva York. No se trataba de un suicidio, sino de un infarto. Su corazón no había resistido a los excesos de los últimos años y fallecería a sus 45 años. Mabel Normand. En vida fue la actriz cómica más popular del cine mundo, aunque el final de su carrera se vio marcado por varios escándalos sucesivos, incluyendo la muerte del director William Desmond Taylor, con quien ella estuvo solo minutos antes de su asesinato. Aunque siguió actuando hasta prácticamente sus últimos días, la salud de Normand se había deteriorado. Tras un largo ingreso en un sanatorio, falleció a causa de una tuberculosis en Monrovia, California, a los 34 años de edad. Leslie Howard. Fue empleado de banca y sirvió al ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Una vez licenciado y sin trabajo, se dedicó al teatro, donde rápidamente se dio a conocer. En 1921, empezó una fulgurante carrera cinematográfica en Hollywood, aunque su época dorada llegó en los años 30. Algunos de sus mayores éxitos fueron La Pimpinela Escarlata, El Bosque Petrificado, Pigmalión e Intermezzo, además de Lo que el viento se llevó. El actor habría recibido el encargo de Churchill de comunicarle a Francisco Franco que no ingrese en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando el avión que trasladaba a Howard de regreso a Londres fue abatido por cazas de Luftwaffe frente a la costa de Cedeira. No se sabe si el ataque alemán fue dirigido contra Howard o si se pensaba que estaba Churchill en el interior, pero lo cierto es que el actor falleció a sus 50 años. Lon Chaney fue el más destacado intérprete del género de terror en la época del cine mudo. Uno de sus papeles más conocidos le llegó con El jorobado de Nuestra Señora de París, película de Wallace Worsley, en el que se aplicó una incómoda joroba, deformó su cuerpo con correajes y caracterizó su cara con apliques de goma. Aún más elaborado fue el maquillaje que usó en El fantasma de la ópera, 2 años después. Si bien estaba previsto que interpretara también el papel del reconocido Drácula, su salud no se lo permitió. La causa era un cáncer de laringe, que iba minando gravemente su salud. Falleció a sus 47 años. Carmen Miranda. La diva de la samba y el tropicalismo, la artista más cotizada en los Estados Unidos en los años 40, fue la primera persona latina con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su personaje siempre fue el mismo, el de una mujer despampanante, alegre y vital pero estereotipada. Un estereotipo basado en la imagen que se tenía de lo exótico o tropical, que ella llevaba al extremo, fingiendo incluso una mala pronunciación del inglés. Tanto trabajo y su ajetreada vida le hicieron recurrir a tomar barbitúricos para mantenerse activa. Casi muere en una operación de cirugía estética, que se realizaba con frecuencia porque no estaba contenta con su nariz, y también se sometió a un aborto,
porque Hollywood no aceptaba madres solteras. Esos problemas se agravaron por mezclar medicamentos estimulantes con alcohol. En su última presentación pública, sufrió un desmayo. A la mañana siguiente, su empleada del hogar la encontró muerta en su mansión de Beverly Hills con un espejo en la mano. A sus 46 años, murió de un infarto. Carl Switzer. Carl Switzer le dio alegría y muchas risas a las personas que pudieron disfrutar de la primera versión sonora de La Pandilla, serie también conocida como Los Pequeños Traviesos o The Little Rascals, a finales de los años 30 con su papel de Alfalfa. Sin encontrar un buen papel que le permitiera volver a experimentar la vida de celebridad, Switzer decidió comenzar a criar perros de caza y a dar recorridos que se basaban en esta práctica. El 22 de enero de 1959, tuvo un altercado con el señor Moses Bud Stills, un hombre que presuntamente le debía $50 por el alquiler de un perro de cacería. El actor llegó al lugar ebrio junto con un amigo hasta la casa del hombre para cobrar la deuda, pero cuando éste no quiso pagarle, comenzaron a discutir. Se dice que Switzer quiso clavarle un cuchillo, y ante esto, el hombre le disparó, acabando con su vida a sus 31 años. James Dean. La muerte se cruzó con Dean en la cima de su carrera actoral, labrada unos años antes. Tras participaciones televisivas y roles secundarios, la fama lo abrazó con Al Este del Paraíso, mientras que Rebelde sin causa y Gigante lo consagraron como una estrella, aunque no pudo disfrutar de su popularidad, porque ambas películas fueron estrenadas tras su fallecimiento. Era conocida su fascinación por los autos. Dean adquirió un Porsche 550 Spider, al que bautizó como Pequeño Bastardo. Aquel día de septiembre partió hacia Salinas para participar de una carrera, algo que la Warner Bros., su estudio, le había prohibido. Lamentablemente colisionó contra un auto manejado por un estudiante de 23 años y murió en el acto, a sus 24 años. Natalie Wood. La actriz, que estuvo nominada al Oscar en 3 ocasiones, es recordada por sus papeles en clásicos indiscutibles como Esplendor en la hierba, West Side Story y Rebelde sin causa. El cuerpo de Wood, de 43 años, apareció flotando en aguas de la isla de Santa Catalina, en el sur de California, no lejos del yate Splendor, en el que viajaba junto a su esposo y el actor Christopher Walken. 2 semanas después, las autoridades calificaron su muerte de accidente, pero las dudas sobre lo ocurrido han persistido durante décadas. Jesse Pearson. Apareció con Anne Margaret, Janet Leigh y Dick Van Dyke en la película Bye Bye Birdie. Jesse apareció en películas, programas de televisión y en discos. Sus programas de televisión incluyeron Andy Griffith, McHale's Navy, Death Valley, Beverly Hillbillies, algunos westerns y una actuación en el escenario como él mismo en The Ed Sullivan Show. Jesse también narró el LP de Rod McQueen llamado The C&C Trilogy, con la San Sebastian Springs String. Tras serle diagnosticado un cáncer, Jesse se trasladó a Monroe, Luisiana, para estar cerca de su madre, y allí falleció, a sus 49 años. Jean Seberg. Su debut cinematográfico, interpretando el papel principal, Juana de Arco, en Santa Juana, habiendo sido elegida entre 18.000 aspirantes por el director Otto Preminger, no recibió buenas críticas, pero persistió en la actuación. El 30 de agosto de 1979, Jean desapareció de su domicilio y de los lugares que solía frecuentar en la capital francesa, donde residía. Acumulaba para entonces varios intentos de suicidio. 9 jornadas después, su cuerpo fue encontrado envuelto en una manta en el asiento trasero de su Renault, junto a una botella de barbitúricos, otra de agua mineral vacía y una nota escrita en francés por Seberg, dirigida a su hijo. «Perdóname, ya no puedo vivir con mis nervios». Murió a sus 40 años. Virginia Rappe. A pesar de trabajar principalmente en pequeños papeles, su vida dio un giro trágico cuando asistió a una fiesta con el actor Roscoe Fatty Arbuckle, lo que la llevó a su muerte prematura. El 9 de septiembre de 1921 ocurrió una tragedia cuando Virginia Rappe falleció en circunstancias misteriosas. Se determinó que la causa principal de su muerte fue la peritonitis resultante de una vejiga rota. Surgieron varias teorías sobre la causa de la ruptura,
y algunas especularon que fue el resultado de problemas de salud en curso, como cistitis o complicaciones de un aborto ilegal reciente. Otra conjetura surgió de las afirmaciones hechas por Maud Delmont, una conocida de Rape, quien alegó que Fatty Arbuckle había agredido sexualmente a Rape durante una fiesta del Día del Trabajo en el Hotel St. Francis. Estas acusaciones llevaron a Arbuckle a ser acusado de violación y homicidio involuntario. Tyrone Power. Era uno de los hombres más atractivos del mundo y estaba en el momento cumbre de su carrera artística. Tyrone Power rodaba en la capital la película Salomón y la Reina de Saba, junto a Gina Lollobrigida, cuando fue sorprendido por la muerte. Se quejó de molestias en el estómago y quiso quitarse la coraza que le cubría. El actor estaba pálido y sudaba abundantemente. El médico de los estudios dictaminó que estaba sufriendo un ataque cardíaco, por lo que se decidió trasladarlo a un hospital con urgencia. Pero cuando llegó a la clínica Ruber, ya estaba muerto. Así, falleció a sus 44 años. Judy Tyler. Descubierta en los escenarios de Nueva York, Judy Tyler consiguió un contrato con MGM y se mudó a Los Ángeles para trabajar en el cine. Ella consideraba que su segundo papel, el de la protagonista femenina de Elvis Presley en Jailhouse Rock, iba a ser su oportunidad para salir de Hollywood. Apenas unos días después de que la filmación terminara, Tyler y su marido estaban volviendo a casa en Nueva York cuando sufrieron un accidente automovilístico en Wyoming. El 3 de julio de 1957, pocos kilómetros al norte del río Rock, su auto se estrellaba de frente contra otro. Tyler murió en el acto y su marido murió al día siguiente en el hospital. Judy Tyler tenía 24 años. Carole Lombard. La estrella de Hollywood y esposa de Clark Gable murió en un accidente aéreo que dejó 23 víctimas, entre ellas su madre, que ese día había tenido un mal presentimiento. La actriz viajó con su madre, Elizabeth Knight, una mujer obsesionada con la numerología, especialmente con un número que asociaba con la mala suerte, el 3. El avión en el que viajaban Carole Lombard, su madre y su representante junto a otras 20 personas se estrelló a 33 millas de Las Vegas. Gail Russell. Trabajó para la Paramount, donde su presencia y temperamento dramático causó sensación como actriz de películas fantásticas y de aventuras. La presión la llevó hacia una crisis, sufrió varios escándalos sentimentales y alcoholismo. Aparentemente recuperada, fue relanzada en 1956 por Sud Boetticher como el ángel negro del western. Lamentablemente falleció en su apartamento en Brentwood, Los Ángeles, California, a causa de un infarto agudo de miocardio que se atribuyó al alcohol y a un estado de malnutrición. Lupe Vélez. La primera estrella mexicana en Hollywood decidió terminar con su vida. Tenía tan solo 36 años. Aquella noche, Lupe ofreció una cena en su casa de Beverly Hills y al despedir a sus invitados hizo los arreglos necesarios para morir. Llenó de flores y velas su habitación, se maquilló y se tomó el tiempo para elegir la ropa que usaría en sus últimas horas. Entonces, tomó 64 pastillas del sedante Secodal, ayudada por unos tragos de brandy, y al día siguiente fue encontrada sin vida. Jean Harlow. Mientras rodaba Saratoga con Clark Gable, se desmayó en el plató. Había arrastrado problemas de salud desde niña, aunque se considera posible que el maltrato físico sufrido a manos de Paul Bern durante su corto matrimonio empeorara su estado. Enferma, fue a casa de su madre, una mujer de la Iglesia de la Ciencia Cristiana, la cual, pese a la gravedad de la situación, se negó a llamar a médicos para tratarla afirmando que bastaba el poder de la oración. Así, pasaron los días, y cuando finalmente accedió a llevar a su hija a un hospital, fue demasiado tarde. Jean falleció tras sufrir una insuficiencia renal, a los 26 años. John Gilbert. Firmó un contrato de 3 años con la Fox, y poco tiempo después pasó a formar parte de la plantilla de la Metro-Goldwyn-Mayer. Gilbert se convirtió en un actor prolífico. En la segunda década de los años 20, 2 acontecimientos marcaron su carrera y su vida. Uno fue la muerte de Rodolfo Valentino, su único competidor profesional, y el otro, la aparición de Greta Garbo, que se convirtió en su compañera dentro y fuera de la pantalla. Durante 4 años, desde que protagonizó El Gran Desfile, Gilbert se mantuvo en la cima, alcanzó fama mundial y amasó una fortuna.
10 años después había enfermado a causa de la depresión y del alcohol. Gilbert murió de un ataque al corazón, a sus 38 años. Sharon Tate. A pesar de unos inicios titubeantes en el mundo del espectáculo, Tate había llamado la atención una y otra vez de varios productores, lo que hizo que terminara consiguiendo un papel en El Ojo del Diablo, película a partir de la cual comenzaría su carrera. Lamentablemente, fue víctima de un cruel asesinato por parte de seguidores de Charles Manson, quienes fueron enviados a matar a los ocupantes de una casa donde vivía un productor que había rechazado a Manson poco antes. Lo que no sabían es que la casa había sido alquilada por Tate y Roman Polanski, que en ese momento estaba fuera del país. Murió a los 26 años. Cathy O'Donnell. Formó parte del elenco de Ben-Hur como Tirzah, la hermana menor de Judah Ben-Hur. Además, es recordada por otros filmes como They Live by Night. A los 23 años, se casó con Robert Wyler, de 48 años en aquel entonces, hermano mayor del director William Wyler. Lamentablemente, murió de una hemorragia cerebral ocasionada por un cáncer a la edad de 46 años. John Garfield fue una de las estrellas masculinas más importantes del cine de Hollywood de la década de los 40, cuya carrera profesional y vida personal cayó en picada tras la célebre caza de brujas a causa de su simpatía por ideologías izquierdistas. Murió debido a una recaída en problemas cardíacos. Tenía solo 39 años. Linda Darnell. Estaba destinada a ser una de las grandes estrellas del Hollywood dorado, pero nunca acabó de conseguirlo, y cuando parecía que sus dedos rozaban la gloria, falleció en un trágico accidente. La actriz de grandes éxitos durante décadas murió a los 41 años en Glenview, como consecuencia de un incendio ocurrido en su vivienda cuando se encontraba viendo por televisión la reposición de una de sus viejas películas. Logró sobrevivir con quemaduras de tercer grado y el rostro completamente desfigurado, pero falleció a las pocas horas mientras recibía asistencia médica. Alan Ladd. Fumador empedernido, el intérprete estaba casado en segundas nupcias con la representante Sue Carol. Pese a su aparente felicidad, sus crisis depresivas eran conocidas por medio Hollywood. En los años 50 era uno de los 10 actores mejor pagados del cine norteamericano, pero su bloqueo emocional iba y venía de un rodaje a otro. Poco después de Raíces Profundas, mientras filmaba Tigres en el cielo, se enamoró de June Allison, quien estaba casada. Un día apareció herido de bala en su casa. Había intentado acabar con todo, y aquella no sería la última vez que probaría a quitarse la vida. Su esposa lo descubrió una noche de 1964 muerto al lado de una botella completamente vacía. Se dijo que había muerto por culpa de una combinación accidental de alcohol y barbitúricos, pero todo apuntaba en otro sentido que copiaba el de su propia madre, que ingirió desinfectante para hormigas para terminar con su vida. Sal Mineo. Normalmente, a Sal Mineo se le recuerda sobre todo como el amigo tímido de James Dean en Rebelde sin causa. Paralelamente a su carrera como actor, desarrolló también la de cantante, grabando varios discos y consiguiendo meter algunos temas en las listas de éxitos. Una carrera profesional que quedó truncada a los 37 años cuando un delincuente le apuñaló en la calle, muy cerca de su casa. El crimen tardó algún tiempo en resolverse, pero sus circunstancias nunca quedaron del todo claras. Eddie Sedgwick. Eddie se convirtió en una celebridad por su belleza, estilo, riqueza y su asociación con figuras de la contracultura de los años 60. Fascinó a Andy Warhol, quien la convirtió en su reina. Enamoró a Bob Dylan hasta volverse parte esencial de sus letras, y finalmente consiguió embeber a la revista Vogue con su estilo único y desglamurizado. Luego de haber sido internada varias veces nuevamente en un centro de rehabilitación, finalmente Eddie Sedgwick falleció a los 28 años de edad por una sobredosis en la cama de su propia casa. Conrad Veidt. Fue un actor muy famoso en el cine de la Alemania de entreguerras, protagonizando atrevidos films como Anders als die Andern, una de las primeras películas que abordó el tema de la homosexualidad. Fue llamado a Hollywood por el actor John Barrymore y huyó de Alemania cuando se enteró de que la Gestapo quería asesinarle. Además, fue declarado enemigo del pueblo alemán cuando hizo de judío en Jesus. Su físico y su temperamento nervioso le hacían ideal para papeles oscuros y de villano. En total, participó en 117 películas. Se casó 3 veces y tuvo un hijo fruto de esas relaciones.
Murió de un infarto mientras jugaba golf en el Riviera Country Club, de Los Ángeles, California, a los 50 años de edad. Veronica Lake. Veronica Lake se convirtió en una de las grandes estrellas de la pantalla de la noche a la mañana. Rodó 26 películas y a principios de los años 40 llegó a ser considerada un icono de estilo gracias a su característico peinado peekaboo, que sería imitado por cientos de mujeres. Sin embargo, apenas 2 décadas después de alcanzar la gloria cinematográfica, la actriz acabó completamente sola, desvalida y alcoholizada. Durante un viaje a Vermont, tuvo que ir al médico por un fuerte dolor en el abdomen. Allí le diagnosticaron cirrosis y a finales de junio de ese año tuvo que ser ingresada en un hospital para ser tratada de una hepatitis aguda. Lake falleció el día 7 de julio, con apenas 50 años y totalmente distanciada de su familia. Marilyn Miller. Fue una actriz estadounidense, una de las estrellas más populares de los musicales de Broadway de los años 20 e inicios de los 30. El último triunfo de Marilyn en la etapa fue As Thousands Cheer. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente después de eso, agravada por una creciente dependencia del alcohol. Sufriendo de infecciones recurrentes de los senos nasales, estaba en un estado severamente debilitado, cuando murió de complicaciones después de una cirugía nasal a la edad de 37 años. Roscoe Arbuckle. Era una de las estrellas cómicas más importantes del mundo, a la altura de Chaplin y Buster Keaton. Pero una terrible acusación de violación y asesinato lo convirtió en actor proscrito y cuestionado por la historia. Justamente fue el aparente perpetrador del ataque a Virginia Rappe, quien ya vimos en este mismo video. En su vuelta a las pantallas después de mucho tiempo, Warner Bros. Le contrató para protagonizar varios cortos, y al ver que ninguno de ellos había resultado controvertido, hasta consideró la posibilidad de contar con él para una película. Por desgracia, la noche después de firmar el contrato, Fatty murió mientras dormía en su habitación del Park Central Hotel debido a un ataque al corazón a la edad de 46 años. George Reeves. En la casa de George Reeves, que había interpretado a Superman en una célebre serie de televisión, se estaba celebrando una fiesta. Aunque el anfitrión decidió retirarse a su habitación, y poco después los asistentes, entre los que estaba su novia, Leonor Lemon, escucharon un disparo, como contaron después a la policía, horas después de su muerte, ya que tardaron en dar el aviso por encontrarse perjudicados por el alcohol. Así, la policía de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte de George Reeves, que entonces tenía 45 años, fue un suicidio, aunque los rumores sobre un asesinato siguen a día de hoy. Carole Landis. Su papel destacado fue el de protagonista femenina en la película 1 Million BC, de United Artists. Era conocida como la chica Pink y el cofre por su figura curvilínea. La actriz era amante de Rex Harrison cuando éste estaba todavía casado con la también actriz Lily Palmer. Terminó con su vida con una sobredosis de Seconal. Él no quería divorciarse. Harrison esperó varias horas antes de llamar a un médico y a la policía. Según algunas fuentes, Landis dejó 2 notas de suicidio, una para su madre y la segunda para Harrison, quien ordenó a sus abogados que las destruyeran. Durante la investigación forense, Harrison negó conocer algún motivo de su suicidio y le dijo al forense que no sabía de la existencia de una segunda nota de suicidio. Jack Pickford. Era el hermano menor de las actrices Mary y Lottie Pickford. Después de que su padre abandonara a la familia, los 3 hijos de Pickford comenzaron a trabajar como niños actores en el escenario. Más tarde, Mary se convirtió en una actriz de cine mudo, productora y pionera de Hollywood muy popular. Mientras que Jack también apareció en numerosas películas como el All American Boy Next Door y era un artista bastante popular, se vio ensombrecido por el éxito de su hermana. Murió a los 36 años en París. La causa fue catalogada como neuritis múltiple progresiva, pero casi con certeza fue precipitada por su alcoholismo crónico, un final trágico y aparentemente innecesario para un joven. Su hermana Lottie también cayó en excesos extremos y murió a los 43 años de edad por causas relacionadas con el alcohol. Lottie Pickford. Lottie Pickford se convirtió en una figura icónica del cine mudo en la época dorada de Hollywood. Ella provenía de una familia con grandes talentos en la industria cinematográfica, siendo la hermana menor de Mary Pickford, considerada la primera gran estrella del cine.
Pickford sufrió un ataque al corazón a la temprana edad de 43 años. Se relacionó su mala salud con el abuso de alcohol. Romy Schneider, la actriz que alcanzó la fama tras encarnar a Sissy, tuvo una vida personal desgraciada. Un acontecimiento que marcaría el comienzo del fin sería la muerte de su hijo. El chico había ido solo a casa de los padres de Biasini, su segundo esposo, para hacerles una visita sorpresa. Como había hecho en otras ocasiones, intentó entrar trepando las rejas. Por desgracia, resbaló y quedó atravesado por una de ellas. Falleció poco después en el hospital. En mayo de 1982, se la halló muerta en su residencia. Estaba recostada en una silla frente a su escritorio, donde había una carta inacabada de disculpa para anular una sesión de fotos y también una botella de vino vacía y frascos de medicamentos. Oficialmente, su muerte se debió a un paro cardíaco, aunque siempre se sospechó que se trataba de otra cosa. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield viajaba desde Biloxi en Mississippi a Nueva Orleans en el estado de Luisiana para cumplir compromisos con un club nocturno. Manejaba a su abogado y el dueño del auto contratado para realizar el viaje. En el asiento trasero viajaban los 3 hijos menores de Mansfield. Los investigadores dicen que la niebla fue el motivo por el cual el chofer nunca vio el camión tráiler con el que chocó a toda velocidad. Los 3 pasajeros delanteros perdieron la vida violenta e instantáneamente con severas lesiones craneales, pero los niños que viajaban dormidos en el banco trasero sobrevivieron el accidente virtualmente intactos. Jayne murió a los 34 años. Dorothy Dandridge. Fue una cantante y actriz estadounidense, la segunda afroamericana nominada a un Oscar. Un día, su agente pasó a recogerla para llevarla al hospital, donde tenía cita para que el doctor viera el tobillo que se había lesionado. Como nadie le abría la puerta, tuvo que forzarla con una palanca. Al entrar, encontró el cuerpo sin vida de Dorothy sobre el suelo del cuarto de baño. La autopsia reveló que la actriz de 42 años había muerto de una sobredosis de antidepresivos. Olive Thomas. La actriz era conocida por ser la más hermosa del mundo en aquel momento. Se casó con Jack Pickford, hermano de la estrella de cine Mary Pickford. Si bien en un comienzo la relación fue complicada, hicieron un viaje a Francia, que resultaría ser el último para Thomas. Olive ingirió accidentalmente bicloruro de mercurio de una botella con etiqueta francesa en un baño a oscuras, creyendo que era otro medicamento. Encontrada inconsciente, murió 5 días después a los 25 años. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se encontraba en la cúspide de su carrera. La actriz estaba rodando la película Something's Got to Give, dirigida por George Cukor. Planeaba un viaje a Nueva York a propósito de un nuevo musical, y tenía entre manos una larga lista de planes de futuro, que incluía crear una nueva productora asociada a su amigo Marlon Brando y llegar a interpretar los grandes personajes de las obras de Shakespeare. Sin embargo, una noche su psiquiatra rompió la ventana de la habitación al no saber de ella y encontró a la actriz muerta sobre su cama, con un frasco de somníferos vacío junto a la mesita de noche. Horas más tarde, cuando Thomas Noguchi realizó la autopsia, no halló señales de violencia ni pinchazos en el cuerpo de la actriz, por lo que descartó que hubiese sido agredida o asesinada. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que la muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de Nembutal, nombre comercial del pentobarbital, un barbucónico recetado para trastornos nerviosos y de sueño. Rudolph Valentino. El actor, que falleció a los 31 años, era todo un fenómeno de fans del cine mudo y se le considera la primera estrella de Hollywood. Sufrió un colapso en el Hotel Ambassador en Park Avenue, en Manhattan, donde se alojaba, y fue ingresado de urgencia con una apendicitis y diversas úlceras gástricas. Fue intervenido, pero desarrolló una peritonitis que no evolucionó bien y que le llevó a la muerte 8 días después. Robert Walker. Fue un actor estadounidense, protagonista de Extraños en un tren, de Alfred Hitchcock, estrenada poco antes de su muerte. Murió en Los Ángeles, California, Estados Unidos a los 32 años, por una reacción negativa a un sedante administrado por su psiquiatra. Elvis Presley. El eterno rey del rock, Elvis Presley, falleció de un ataque al corazón en su mansión de Elvis Presley Boulevard, en Memphis, Tennessee. Su novia Ginger Alden lo encontró muerto, boca abajo,
en el suelo del baño del dormitorio principal. En el momento de la muerte, Elvis pesaba casi 130 kilos, padecía diabetes, hipertensión arterial, glaucoma, gota, episodios de migraña, insomnio y problemas intestinales. A todo esto hay que añadir que consumía drogas y diferentes sustancias para dormir y para mantenerse alerta. Tenía 42 años en ese momento. Luego de conocer todos estos casos, cuéntanos en comentarios cuál te pareció el más impactante. Te leemos atentamente.